Bully Magnets presenta la historia de un movimiento que puso en evidencia a un régimen autoritario y a una población cansada de ser ignorada. Una lucha por justicia, libertades y la exigencia por un mejor gobierno. Toda una transformación que hizo tambalear a un régimen y terminó en tragedia. Esta es la historia del movimiento estudiantil de 1968. En todo el mundo, la década de los 60 estaba marcando un cambio radical en cuanto a los deseos de las sociedades y su forma de pensar. Las dos guerras mundiales habían quedado atrás y las nuevas generaciones experimentaban un mundo de posibilidades renovadas. Ya las formas del pasado, rigurosas y anticuadas, eran vistas como un freno para una juventud que quería experimentar y cambiar las cosas. Estamos hablando de un destrampe bien loco. La nueva música, la psicodelia, el consumo de drogas, la liberación sexual y el movimiento hippie fueron algunas de las manifestaciones de esta transformación. ¡Llegó nuestro momento! Y sobra decir que estos cambios no tenían nada contentas a las generaciones de adultos que buscaban un mundo más estricto y ordenado. No nos tiene muy contentos. Es más, nos tiene escandalizados. Y en México no fue la excepción. De hecho, el contraste con una sociedad como la nuestra debió haber sido especialmente duro. En México existía un régimen duro y autoritario encabezado por el PRI, una estructura que desde el final de la Revolución Mexicana mantenía el poder. Las libertades eran mínimas y el control del gobierno era casi absoluto. Por supuesto que no había lugar para los jóvenes y sus nuevas modas. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock. Tú no entiendes, papá, son los 60s, el cambio, la revolución. Aliviánate, carcamán. Somos la chaviza y tú eres la momisa. Vamos a rockear forever, te digo. ¡Forever! ¡Forever! Pero desgraciadamente la chaviza mexicana tuvo la mala suerte de coincidir con el presidente más prefecto de secundaria que ha tenido la historia de México, Gustavo Díaz Ordaz. A ver, muchachito loco, sáquese esa camisa y a cortarse las greñas. Díaz Ordaz venía de una familia de políticos y burócratas. Era abogado y en 1964 fue nombrado presidente de la República. Era un hombre serio que tuvo éxito en la administración pública y se enfocó en el desarrollo económico del país. En serio, y no es solo por hacer el chiste fácil. Estamos hablando de un hombre al que incluso su mamá le decía que era especialmente feo. Pero qué feo hijo tengo. Pareces un chango hocicón y te lo digo yo que soy tu madre. Ay, ya me voy, verde es horrible. Pero qué feo estás. Y el asunto de su aspecto lo perseguiría toda la vida. Nada raro que anduviera siempre de mal humor y con pésima actitud. Pues muy feo y lo que quieran, pero soy el presidente y voy a pasar a la historia. Soy el hombre más poderoso de México. Así de seriecito como era Díaz Ordaz, tenía facilidad para la crueldad, el autoritarismo y la represión. Entre 1964 y 1965, Díaz Ordaz aplastó por la fuerza movimientos sindicales de médicos que buscaban mejores oportunidades laborales. Y durante el 66 mandó tomar militarmente las universidades de Morelia y Sonora, ante reclamos estudiantiles sobre violencia y autoritarismo. Aquí nadie se me sale del guacal, ¿eh? Todo ordenadito y limpio, que nos vean como un país bien portado. Aún más que ya se vienen las Olimpiadas. Oh, sí, porque en el 68 se iban a celebrar las primeras Olimpiadas en México y el gobierno lo veía como una oportunidad para mostrar a México como un país unido, tranquilo y sin problemas internos. Aunque claro, eso estaba lejos de ser la verdad. Y como suele suceder con estas cosas, todo comenzó con un evento de lo más random. El 22 de julio de 1968, estudiantes de la vocacional número 2 y 5 y una prepa de la UNAM se enfrentaron en un juego de fútbol americano que acabó en pleito. A las pocas horas intervino la policía, pero en vez de un acercamiento de lo más natural... Es solo un pleito de jóvenes. Hay que ayudarlos a que se serenen y que se arreglen entre ellos. El gobierno tomó un enfoque diferente. Que los polis se metan a sus escuelas y los agarren a macanazos. La represión fue violenta y desmedida. La policía golpeó jóvenes y maestros. Sembró así la semilla para un levantamiento mayor. El 26 de julio, alumnos de la UNAM y del Politécnico organizaron marchas para denunciar la violencia del gobierno. Y el gobierno respondió con más violencia.
La situación puso en alerta al presidente y a su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Esos jóvenes están saliendo de control. No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así. En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había rock. Ya sé, yo recuerdo mi generación, era decente y muy formal. Hay que hacer algo. ¿Quiere decir bazooka? Me gusta. Para detener las revueltas, el 30 de julio el ejército tomó varias de las prepas y vocacionales de la ciudad, incluyendo la Prepa 1 en San Ildefonso, donde los hombres del gobierno se abrieron paso reventando una puerta con una bazooka. Y adivinen qué, eso solo avivó el conflicto. A la comunidad estudiantil se sumó una sociedad indignada por la represión. En ese momento comenzaron a organizarse más escuelas y movimientos políticos en busca de resolver demandas generales hacia un gobierno que consideraban corrupto, ineficaz y violento. En agosto se creó el Comité Nacional de Huelga y surgieron en toda la ciudad distintos movimientos para buscar adeptos, recaudar fondos y continuar con las manifestaciones. El 27 de agosto el movimiento llegó a su cumbre con una manifestación masiva y plantón frente al Zócalo. Los jóvenes pedían la cancelación de las Olimpiadas y la derogación de los artículos que permitían al gobierno disolver manifestaciones políticas. También pedían garantías de libertad y justicia. Y todo con muchas canciones. ¡Jo, jo, jo! ¡Ho Chi Minh! ¡Díaz Ordaz! ¡Chin, chin, chin! ¡Chango Ordaz! ¿Dónde estás? ¡Sal al balcón! ¡Chango Sicón! ¡Puto! Bueno, no todos eran tan creativos. El mitin se volvió una fiesta. Los estudiantes creían haber triunfado frente al autoritarismo, pero en la mañana siguiente enfrentaron la realidad, porque cuando se abrieron las puertas del Palacio Nacional no salió el presidente, sino un montón de tanquetas. Era claro que el gobierno no quería dialogar y que veía en las manifestaciones un desafío. Díaz Ordaz se pronunció al respecto en el informe presidencial del 1 de septiembre. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Eso es exactamente lo que hubiera dicho un prefecto de secundaria. A partir de entonces la situación escaló. El 13 de septiembre hubo una gran manifestación del silencio y para el 18 y el 24 el gobierno tomó abiertamente y por la fuerza la ciudad universitaria y el casco de Santo Tomás. La gran mayoría de los líderes del movimiento fueron perseguidos y encarcelados, pero eso no detuvo a los estudiantes. Se convocó a una manifestación el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Los jóvenes se reunieron justo en este espacio para escuchar a sus líderes y continuar su lucha de forma pacífica. Todo parecía ir bien, hasta que aparecieron unos hombres misteriosos aquí y allá. Sobre la iglesia, en los corredores y los edificios, se vieron hombres con un guante blanco que observaban atentamente la manifestación. Y de pronto la confusión. Un helicóptero apareció sobrevolando la plaza y dejó caer unas bengalas. En ese instante, surgieron disparos desde los edificios en contra de los manifestantes. Al mismo tiempo, por las ruinas llegó el ejército. Iban a capturar a los líderes del movimiento, pero con los disparos misteriosos todo fue un caos. Nadie sabía bien qué estaba pasando, pero los disparos cobraban una tras otra las vidas de los manifestantes. Más de 2,000 personas fueron detenidas y llevadas al campo militar número 1. Algunos fueron encarcelados y otros no se volvieron a ver. Uno esperaría que una escena tan violenta se convirtiera en la noticia principal de la nación, pero al día siguiente, nada. Hubo una censura completa de lo ocurrido. Tlatelolco fue cerrado y limpiado en la madrugada del día 3. Los muertos habían desaparecido. La prensa cayó por completo y la nota del día fue: hoy fue un día soleado. Sí. No hubo masacres de estudiantes ni nada. No, señor. Todo es alegría y felicidad. La versión oficial dijo que el conflicto había sido entre misteriosos terroristas y el heroico ejército, con apenas una veintena de bajas, casi todos valientes soldados. Pero años más tarde conoceríamos la verdad. Los misteriosos atacantes eran miembros del Batallón Olimpia, un grupo militar creado por el gobierno y compuesto en buena parte por miembros del Estado Mayor Presidencial.
es decir, militares de alto rango vinculados directamente al presidente. Los hombres del guante eran militares disfrazados que tenían el objetivo de matar estudiantes y disparar al ejército por igual, para sembrar el caos y la confusión. Los soldados atacarían así a los manifestantes en defensa, provocando una ola de violencia y matanzas. Aún se discute qué tan enterado estaba el ejército de esta táctica del batallón Olimpia, aunque el resultado es el mismo. En el fuego cruzado, intencionado o no, se asesinó a los manifestantes. Se trató de una artimaña orquestada desde la más alta esfera del gobierno. Incluso el día de hoy no sabemos cuántas fueron las víctimas porque el ejército desapareció los cuerpos y no se volvió a hablar del asunto. Tlatelolco se convirtió en un símbolo de la opresión del gobierno y en un escenario para recordar la masacre. Y qué ironía que justo aquí mismo se encuentra un Zompantli azteca, sede de sacrificios humanos. Aquí se derrama la sangre. ¡Ay, Octavio Paz! ¡Qué acertado, pero qué mal gusto! La masacre marcó al país y de forma cínica y autoritaria, el gobierno de Díaz Ordaz se salió con la suya. El movimiento estudiantil desapareció por completo y de forma paradójica las Olimpiadas se llevaron a cabo con éxito. El asunto se convirtió en un silencio a voces. Personajes como Octavio Paz y Lázaro Cárdenas se manifestaron en contra del actuar violento y autoritario del gobierno. Un año después, el presidente Díaz Ordaz puso punto final al asunto, aceptando la responsabilidad de un acontecimiento que nunca aclaró. Dejemos atrás el 68, ya pasó y yo me hago responsable de todo. Lo hice muy bien, salvé a México y Echeverría no tuvo nada que ver. Nada les digo. Ahora voten por él en las próximas elecciones. Hijo, en serio eres bien feo. Ordaz mantuvo esta versión hasta su muerte en 1979, a causa de cáncer de colon. Un final bastante adecuado, si quieren nuestra opinión. Aunque el movimiento terminó con la masacre, se convirtió en un símbolo y punto de partida para la transformación del México moderno. Fue entonces que la sociedad conoció y se involucró con la participación política. Poco a poco, el peso de la sociedad se impuso sobre el del gobierno autoritario. La defensa de los derechos humanos y un despertar de la sociedad civil son algunos de los legados del movimiento del 68 que siguen haciendo eco hasta nuestros días. Muchas cosas han cambiado desde entonces y las exigencias en contra de la violencia, la corrupción, el autoritarismo y la incompetencia del gobierno siguen muy presentes en la sociedad. Por eso, a 50 años de la masacre de Tlatelolco, 2 de octubre no se olvida y es algo que no debería repetirse. Y somos enfáticos en el no debería repetirse. Así que amigos, este acontecimiento es parte de la identidad de los mexicanos y por suerte aún es historia viva en la que bien vale la pena investigar un poco más y preguntar a las personas que vivieron este acontecimiento. Sería genial que nos compartieran las anécdotas en los comentarios para enriquecer este video. Esperamos que les haya gustado este video y si les sirvió para reflexionar o aprendieron algo, denle un like, suscríbanse y compartan Bully Magnets. Nos vemos, hasta la próxima. Y pues ya, banda, lléguenle. Suscríbanse al canal y compartan con todo el barrio de sus redes sociales. ¡Paz! Tenemos más videos de historia de México y de todo el mundo. También estos carnales tienen un Patreon. Apóyenlos para que haya más videos y todo eso, ya saben.